Hay algo que nadie te dice cuando estudias la historia de los grandes fríos del norte. Las personas que sobrevivieron no lo hicieron gracias a la suerte, sino gracias a algo que hoy hemos perdido casi por completo. Y la prueba más inquietante de eso está en el invierno de 1749, cuando en los territorios que hoy conforman el interior de Canadá, el mercurio cayó tan bajo durante tan largo tiempo que los árboles explotaban literalmente desde adentro. No era metáfora. Era el crujido seco y brutal que despertaba a los niños en mitad de la noche. El sonido del agua congelándose dentro de la madera viva. Y aún así, las familias que habitaban aquellas construcciones de tierra, madera y piedra no murieron, durmieron, comieron, siguieron adelante. ¿Cómo? Esa es la pregunta que cambia todo lo que creías saber sobre ingeniería, sobre comunidad y sobre lo que el ser humano es capaz de construir cuando no tiene otra opción. Para entender lo que ocurrió en aquellos asentamientos del norte, hay que imaginar primero lo que era vivir en ellos. No había ferretería a 2 kilómetros, ni manuales de construcción, ni ingenieros certificados. Había observación, había fracaso, y había la memoria de los que habían llegado antes. Las comunidades que prosperaron en las regiones más inhóspitas del continente norteamericano durante los siglos XVII y XVIII aprendieron a construir de una manera que hoy los arquitectos sostenibles estudian con asombro creciente, no porque fuera primitiva, sino porque era extraordinariamente eficiente. Cada decisión que tomaban al levantar una estructura respondía a una pregunta simple y urgente. ¿Cómo mantenemos el calor adentro cuando el mundo de afuera intenta matarnos? La respuesta comenzaba antes de colocar la primera piedra. Los constructores de aquellos asentamientos elegían el terreno con una meticulosidad que desconcertaría a cualquier moderno. Nunca en una llanura expuesta al viento. Siempre en una ladera baja, orientada de forma que el sol de mediodía golpeara directamente la fachada principal durante las pocas horas en que aparecía. La topografía no era solo comodidad, era parte del sistema de calefacción. Una colina detrás de la estructura bloqueaba los vientos del norte. Un grupo de árboles frondosos a distancia calculada rompía las corrientes antes de que alcanzaran los muros. Nadie había escrito estas reglas en ningún libro. Estaban grabadas en el instinto colectivo de quienes habían enterrado a sus muertos por haber ignorado alguna de ellas. Los muros de esas construcciones eran una maravilla sin reconocimiento. Se levantaban con una técnica que combinaba capas de madera dura, tierra apisonada y rellenos orgánicos entre las estructuras. El grosor no era decorativo. En algunos casos superaba los 80 centímetros. Un muro así no es simplemente una barrera, es un almacén. Durante las horas de sol, absorbe energía térmica lentamente, como una esponja que no puede verse llenarse. Por la noche, cuando el exterior desciende a temperaturas que paralizan el pensamiento, ese muro devuelve lo acumulado de forma gradual, constante, silenciosa. Los carpinteros que construían estas paredes sabían, sin haber leído jamás un libro de física, que la densidad del material importaba tanto como su espesor. Usaban madera de roble americano y elm para las capas externas y rellenaban el interior con una mezcla de arcilla húmeda, pelo de bisonte y fibra vegetal prensada. El resultado era una cámara de aislamiento que el frío exterior tardaba horas en atravesar, tiempo más que suficiente para que el calor interior compensara la pérdida. Las ventanas eran otro asunto completamente distinto a lo que cualquier viajero del siglo XXI esperaría encontrar. Eran escasas y pequeñas, no por descuido estético, sino por una comprensión precisa del problema.
cada abertura en un muro es una traición al sistema. El vidrio, cuando existía, era grueso, irregular, fabricado localmente con técnicas imperfectas que sin embargo cumplían su función. Cuando no había vidrio, las aberturas se cubrían con vejigas de animal estiradas y secadas hasta la translucidez, o con láminas de cuero tratado con grasa de oso que admitían una luz difusa y ambarina. En los meses más oscuros del año, muchas familias renunciaban incluso a eso y clausuraban cada apertura con tablones de madera calafateados, con musgo empapado en resina. La oscuridad era un precio aceptable, el calor no. Los tejados de aquellas estructuras desafiaban la intuición moderna. Eran profundamente inclinados, con ángulos que harían sonreír a cualquier arquitecto contemporáneo experto en nieve. La inclinación no era solo para evacuar la nieve acumulada, aunque eso también importaba. Era para aprovecharla. Una cantidad específica y controlada de nieve sobre el techo actuaba como una capa aislante adicional que ningún material construido por manos humanas podía igualar en costo-eficiencia. Los constructores más experimentados sabían exactamente qué pendiente permitía que una capa de nieve de 20 centímetros se sostuviera sin deslizarse y qué ángulo hacía que el exceso cayera antes de volverse un peligro estructural. Era un equilibrio delicado, aprendido tras décadas de observación, y marcaba la diferencia entre una casa que mantenía a una familia viva y una que cedía bajo el peso de una tormenta de medianoche. Debajo del tejado, entre las vigas y las tablas interiores, se apisonaba una mezcla de paja seca, algas del río y, en las construcciones más refinadas, lana cruda sin procesar, sin lavar, con toda la grasa natural del animal todavía presente en las fibras. Esa grasa era el secreto. Funcionaba como impermeabilizante natural y como barrera adicional contra la convección. El calor que intentaba escapar hacia arriba chocaba contra aquella masa lanosa y quedaba atrapado en el espacio habitable. Los techos se mantenían deliberadamente bajos, no por falta de ambición constructora, sino por una razón que cualquier físico aprobaría. El calor asciende, y un espacio habitable de techo bajo concentra la energía térmica exactamente donde los cuerpos humanos la necesitan. El corazón de cada construcción era el fuego, pero no un fuego cualquiera, colocado en cualquier lugar. Las familias que sobrevivieron generación tras generación lo sabían bien. El fuego debía estar en el centro absoluto de la sala principal, no adosado a ninguna pared, no en un rincón, sino en el punto equidistante de todos los extremos del espacio habitable. La razón era de una lógica aplastante. El calor se irradia desde su fuente en todas las direcciones simultáneamente. Un fuego pegado a una pared pierde la mitad de su energía atravesando la piedra hacia el exterior, energía que nadie dentro puede aprovechar. Un fuego central reparte su generosidad de manera equitativa entre cada rincón de la habitación. El humo ascendía por una apertura en el techo o, en las construcciones más avanzadas de finales del siglo XVIII, por una chimenea de piedra y arcilla cocida que había sido diseñada no solo para evacuar el humo, sino para retener calor en su propia masa antes de dejarlo escapar. Mantener ese fuego era una responsabilidad que se tomaba con una seriedad que hoy cuesta imaginar. En la mayoría de las familias existía una rotación nocturna no escrita, casi litúrgica, para vigilar las brasas. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente humana. Había noches en que era una abuela de 70 años la que se levantaba sola, en la oscuridad total, con el suelo helado bajo los pies, para añadir un tronco al fuego antes de que se apagara. No lo hacía por obligación.
Lo hacía porque sus nietos dormían a 3 metros de distancia, y dejar que el frío entrara mientras ellos dormían era algo que su corazón simplemente no podía permitir. Si esto te está llegando tanto como a mí, dale like a este video, suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene y cuéntame en los comentarios qué es lo que más te está sorprendiendo de todo esto. Cada familia seleccionaba su madera con el cuidado que hoy dedicamos a elegir un electrodoméstico. El arce duro ardía lento y producía brasas sólidas que aguantaban horas. El abedul daba llamas rápidas y calientes, útiles para recuperar el fuego pero ineficientes como combustible nocturno. El fresno americano, cuando se conseguía seco y bien partido, era considerado el mejor de todos, capaz de mantener una brasa útil durante toda la noche con un solo tronco de tamaño generoso. Pero el fuego tenía sus propios riesgos y las comunidades lo sabían. Los incendios eran la amenaza más democrática que existía. Afectaban tanto al rico como al pobre, tanto al precavido como al descuidado. Un chispazo sobre el piso de madera, una cortina demasiado cercana a las llamas, un niño que se quedaba dormido vigilando el fuego. Las regulaciones comunitarias sobre el manejo del fuego eran estrictas y se aplicaban sin misericordia. Se registran casos documentados de familias expulsadas temporalmente de sus comunidades por haber causado incendios por negligencia. La responsabilidad de proteger las propias brasas era también la responsabilidad de proteger las casas del vecino. El combustible tampoco era ilimitado. Las comunidades que habitaban las regiones más frías del norte continental aprendieron pronto que la madera era un recurso finito y que su derroche tenía consecuencias que se pagaban en frío y en hambre. En los años de mayor escasez, cuando las tormentas hacían imposible salir a cortar leña durante semanas seguidas, las familias quemaban lo que tenían: excrementos secos de ganado, raíces de abeto impregnadas en resina, grasa animal mezclada con serrín comprimido en bloques. Cada alternativa ardía de forma distinta, olía diferente, producía más o menos calor por hora, más o menos hollín por kilo consumido. Conocer esas diferencias no era curiosidad académica, era la diferencia entre pasar el invierno y no pasarlo. Nadie habla de los animales cuando se cuenta esta historia, y sin embargo los animales eran parte fundamental de la arquitectura de supervivencia. En prácticamente todos los asentamientos del norte profundo, las vacas, las cabras y los cerdos pasaban los meses más duros del invierno en el nivel inferior de la vivienda familiar, en un espacio semisótano construido específicamente para ellos, separado del área humana por un piso de tablones con pequeñas grietas intencionales. No era por afecto hacia los animales, aunque el afecto también existiera. Era porque un animal adulto de granja es, en términos físicos, un generador térmico inagotable. Una vaca de tamaño mediano libera calor de manera constante, simplemente por el proceso metabólico de estar viva y digiriendo. Un grupo de 4 vacas y 6 cabras en un espacio cerrado bajo el piso de una familia producía el equivalente a un sistema de calefacción radiante que no consumía un solo gramo de combustible adicional. El calor subía a través de las grietas entre los tablones, se difundía silenciosamente por la sala donde dormían los niños y mantenía el ambiente interior en una temperatura que podía no ser confortable, pero era suficiente para que el corazón siguiera latiendo. La fermentación del estiércol acumulado añadía su propio calor lento al proceso. Nadie lo diseñó así en un plano. Evolucionó durante décadas de observación y muerte y aprendizaje. Las paredes interiores de las casas más prósperas estaban cubiertas con pieles curtidas y mantas de lana tejida. No era decoración, era física aplicada. Una pared de piedra o madera expuesta al interior de una casa fría
Actúa como un sumidero de calor. Si un cuerpo humano entra en contacto con ella, el calor fluye de la piel hacia la pared en cuestión de segundos. Una cortina gruesa de lana o una piel de alce bien curtida entre la pared y el espacio habitable crea una cámara de aire inmóvil que interrumpe ese flujo. El aire atrapado es el mejor aislante que existe, y las familias que forraban sus paredes con capas textiles podían elevar la temperatura percibida de sus habitaciones en varios grados, sin añadir una sola astilla al fuego. Las familias con menos recursos hacían lo mismo con pieles sin curtir, costales de arpillera rellenos de hojas secas, incluso con ropa vieja clavada en marcos de madera. El principio era idéntico: separar el frío de la piedra del calor del cuerpo. Dormir en aquel mundo era también una estrategia de supervivencia que requería conocimiento y preparación. Las camas no eran simples plataformas horizontales, eran estructuras rodeadas de cortinas gruesas de lana o de cuero cosido, que al cerrarse creaban un microclima privado en el interior. El calor corporal de quienes dormían dentro de esa cámara textil se acumulaba en el espacio reducido, elevando la temperatura varios grados por encima del resto de la habitación en cuestión de minutos. Las familias dormían juntas, varias personas en el mismo espacio, no por falta de pudor o de espacio, sino porque 4 cuerpos generan 4 veces más calor que uno, y la física no hace distinciones morales. Antes de acostarse, se colocaban dentro de las camas piedras lisas de río que habían pasado varias horas junto al fuego central. Envueltas en capas de tela gruesa para evitar quemaduras, esas piedras podían mantener el calor durante 6 o 7 horas, actuando como depósitos térmicos portátiles que hacían el inicio del sueño soportable incluso cuando la temperatura exterior era letal. Algunas familias guardaban sus piedras de cama con la misma solicitud con que guardaban sus herramientas más valiosas. Una piedra que se agrietaba al calentarse era inútil y potencialmente peligrosa. Las mejores piedras, lisas, densas, de granito oscuro recogido en los lechos de ciertos ríos, se heredaban de padres a hijos. Nadie se desnudaba completamente para dormir. Se dormía con varias capas de lana encima del cuerpo, con gorros sobre la cabeza, con calcetines gruesos de fibra animal. El frío se combatía con capas, y las capas no se quitaban hasta que el sol de la mañana había calentado suficientemente el interior para hacer la diferencia. Las madres enseñaban a sus hijos a respirar por la nariz durante la noche, despacio, con calma, porque la respiración bucal genera vapor, el vapor genera humedad, y la humedad es el aliado del frío. Un cuerpo húmedo pierde calor 20 veces más rápido que un cuerpo seco. Eso no lo había estudiado nadie en ninguna escuela. Lo había aprendido cada familia en carne propia, generación tras generación. Vivir así tenía costos que van más allá de la incomodidad. El humo permanente de los fuegos centrales era el compañero inevitable de cada invierno, y sus efectos sobre los pulmones eran devastadores a largo plazo. Los estudios de restos óseos de aquellas épocas muestran patrones de daño respiratorio, consistentes en personas que pasaron décadas inhalando humo de madera y resina. Los niños nacidos en aquellas comunidades tenían tasas de mortalidad significativamente más altas durante los meses de enero y febrero, no siempre por exposición directa al frío, sino por infecciones respiratorias exacerbadas por el hacinamiento, la humedad controlada y el humo constante. La tuberculosis avanzaba más rápido en invierno. Las fiebres que hoy se tratarían con antibióticos en 48 horas se convertían en sentencias de muerte que podían arrasar a la mitad de una familia en 3 semanas.
La carga económica de mantenerse con vida durante el invierno era aplastante para las familias de menores recursos. Una familia de 4 personas en el interior frío del continente necesitaba reservas de combustible que representaban meses de trabajo físico solo para ser reunidas. Quienes no tenían acceso propio a bosques debían comprar la leña, y su precio en los años de mayor escasez podía representar una fracción insostenible del ingreso familiar anual. La jerarquía del calor era también una jerarquía de clase. Los ricos quemaban lo que querían, en varios cuartos simultáneamente, y dormían en espacios más cálidos y mejor construidos. Los pobres elegían entre calefacción y alimentación, y en los años de cosechas fallidas, la elección era una trampa sin salida. La deforestación que generó aquella demanda de combustible dejó cicatrices en el paisaje que tardaron generaciones en cerrarse. Regiones que en tiempos anteriores habían sido bosques densos quedaron reducidas a terrenos pelados donde el viento de enero no encontraba ningún obstáculo. Eso empeoraba precisamente las condiciones que habían causado la deforestación. Menos árboles significaba menos cortavientos naturales, más frío efectivo, más combustible necesario para compensar. Era un ciclo de degradación que nadie había planeado y que todos sufrían por igual. Las mujeres sostenían este sistema con un trabajo que la historia registró poco y olvidó mucho. Eran ellas quienes vigilaban el fuego en las horas más frías de la madrugada, quienes preparaban las piedras de cama cada noche, quienes cosían y remendaban las cortinas de lana que separaban el espacio de dormir del resto de la habitación, quienes lavaban los tapices impregnados de hollín antes de que el peso de la suciedad les restara sus propiedades aislantes. No había descanso del frío. No había días libres del sistema. Cada jornada de invierno exigía la misma vigilancia que la anterior, y no cumplirla tenía consecuencias inmediatas y concretas. Y sin embargo, la vida no se detenía. Los bebés llegaban al mundo en los meses más oscuros del año. Los matrimonios se celebraban con el suelo cubierto de nieve. Las comunidades se reunían, contaban historias, enseñaban a los jóvenes lo que sabían. Esa transmisión de conocimiento no era sentimental, era la tecnología más importante que tenían, más que el hacha, más que la sierra, más que cualquier herramienta con filo. Saber exactamente cómo construir un muro que guardara calor, cómo seleccionar la madera correcta para una noche de 12 horas, cómo orientar una abertura para maximizar el sol de mediodía y minimizar la fuga térmica, cómo distribuir el espacio de una casa para que los cuerpos de las personas y los animales contribuyeran al sistema en lugar de depender de él. Ese conocimiento era lo que separaba a las comunidades que prosperaban de las que desaparecían. Lo más sorprendente de todo es que mucho de lo que aquellas personas descubrieron a través del sufrimiento y la necesidad está siendo redescubierto hoy en los laboratorios y despachos de los arquitectos más avanzados del mundo. Las casas pasivas que se construyen hoy en Escandinavia y en los Alpes suizos funcionan según principios que cualquier constructor de aquellos asentamientos del norte reconocería al instante. Aislamiento extremo en muros y tejados, aberturas mínimas orientadas estratégicamente, eliminación de cualquier punto donde el frío pueda introducirse en el sistema, masa térmica que almacena calor durante el día y lo devuelve durante la noche. Los materiales son distintos, la física es idéntica. Los edificios de adobe contemporáneos que se construyen en regiones de clima extremo replican exactamente la lógica de aquellos muros gruesos de tierra apisonada y pelo de bisonte. La calefacción radiante de suelo que hoy consideramos un lujo es solo una versión tecnológicamente sofisticada del calor que subía a través de los tablones desde el establo inferior.
Hay algo profundamente desconcertante en esa continuidad. Significa que el conocimiento se perdió en el medio, que hubo un período, coincidiendo exactamente con la llegada de los sistemas de calefacción centralizados y la electricidad doméstica, en que las personas dejaron de entender cómo funciona el calor y empezaron simplemente a comprarlo. Y al comprarlo, olvidaron cómo generarlo, conservarlo y distribuirlo con inteligencia. Hoy, una interrupción del suministro eléctrico de 48 horas en pleno invierno puede poner en peligro real la vida de personas que viven en casas perfectamente construidas por los estándares modernos, pero completamente dependientes de un sistema externo para funcionar. Las casas de aquellos asentamientos del norte eran frías, incómodas, llenas de humo y compartidas con animales, pero eran autónomas, funcionaban con lo que había, no dependían de nada que pudiera cortarse desde afuera. La pregunta que esto plantea no es académica. Si mañana desapareciera la red eléctrica durante un invierno severo, ¿cuántas personas sabrían qué hacer? ¿Cuántas sabrían cómo sellar una ventana para reducir la pérdida de calor? ¿Cuántas entenderían por qué hay que cerrar el espacio antes de intentar calentarlo? ¿Cuántas conocerían la diferencia entre el tipo de madera que da brasas duraderas y el que da llamas rápidas pero inútiles? La respuesta honesta es incómoda. Hemos construido una civilización extraordinariamente eficiente en condiciones normales y extraordinariamente frágil ante cualquier perturbación del sistema que la sostiene. Aquellas familias del norte profundo que sobrevivieron inviernos de 40 grados bajo cero con muros de tierra y fuegos de madera, no lo hicieron porque fueran más resistentes físicamente. Lo hicieron porque entendían el problema con una claridad que nosotros hemos perdido. Sabían que el calor no es un derecho ni un servicio. Es una propiedad física que se puede capturar, almacenar, redistribuir y perder, y que el objetivo de cualquier construcción humana en un clima frío es interferir en ese proceso de pérdida con todos los medios disponibles. Cada muro grueso, cada techo bajo, cada cortina de lana, cada piedra junto al fuego, era una respuesta concreta a esa comprensión. No había nada poético en ello. Era supervivencia calculada, acumulada, transmitida. La próxima vez que el frío llegue de verdad y el sistema que lo mantiene alejado falle por cualquier razón, recuerda que la solución no está en esperar que alguien lo arregle desde afuera. Está en entender cómo funciona el calor, en conocer las mismas respuestas que una familia anónima del norte continental conocía en 1749. Sin electricidad, sin internet, sin nada más que generaciones de conocimiento grabado en la memoria de los vivos. El frío más brutal que jamás azotó aquellas regiones no apagó los fuegos de esas casas. Solo los hizo arder con más inteligencia. Si llegaste hasta aquí, es porque esto también te movió algo por dentro. Y eso significa mucho. Dale like si esta historia te hizo ver el mundo de otra manera. Suscríbete para que sigamos descubriendo juntos lo que la historia nos ha dejado escondido. Y cuéntame en los comentarios qué parte de todo esto te ha sorprendido más. Nos vemos en el siguiente.